curso Programación Distribuida. Bien, al hablar de curso de programación distribuida estamos hablando de procesos distribuidos, ¿no? Para el cual se utiliza diferentes lenguajes. En este caso se utilizará Microsoft, de la empresa Microsoft.net. Microsoft.net es una nueva tecnología que proporciona todas las herramientas para construir aplicaciones autónomas, aplicaciones web distribuidas. Las aplicaciones creadas en esta plataforma .net pueden ser usadas por un gran número de clientes, tales como PCs, bolsillos, celulares, juegos, etc. Microsoft es una empresa, .NET Framework es un entorno, es decir, la empresa Microsoft desarrolla el .NET Framework. Esta es un entorno para construir, instalar, ejecutar servicios web y otras aplicaciones. Estas son implementadas mediante el lenguaje Visual Studio.net, ¿no? Viene con este nombre. Este Visual Studio tiene muchos lenguajes de programación. Además, este .framework, .NET Framework, consta de dos componentes principales: el Common Language Routine, el CLR, y librerías de clases .NET Framework. Ahí tenemos la estructura, código fuente, que el lenguaje de programación. Hablamos de C++, C Sharp, Visual Basic, etc. El CIL es la portabilidad y el CLR, estamos hablando de CPU, del procesador y el uso del sistema operativo. Bien, habíamos explicado la arquitectura de Microsoft Visual Studio, de este software. Esta es la arquitectura de Visual Studio, lenguaje de programación, Common Language Specification, luego viene la ASP, los formularios, luego el ADO.NET, las librerías y el CLR, y finalmente Operating System, que se conecta con el hardware. Este lenguaje tiene operadores matemáticos como todo lenguaje. Operadores matemáticos tenemos división, multiplicación, suma, resta, residuo, escribiendo la palabra mod. Tenemos operadores de comparación: el igual, menor que, menor igual, mayor igual, distinto. Operadores lógicos: el AND, el AND sería y, el OR, o y NOT, la negación. Visual Basic tiene tipos de datos. Estamos hablando de booleano, byte, de char, de dato, decimal, double, integer, long, object, short, string. El ámbito de las variables, por ejemplo, para declarar variables existe una palabra declarada bin. Se utiliza a nivel de procedimiento y a nivel del formulario si se declara una variable a nivel de procedimiento con la palabra din. Por ejemplo, din edad async, es decir, está creando una variable edad de tipo integer. También existe static, que va a ser estático esa variable, private, que va a ser privado, o puede ser público. Bien, por ejemplo, el símbolo de privado y público
el público todos pueden ver, no todos otros formularios pueden ver, pero privado solamente la clase donde se ha creado, solamente esa clase, sus métodos, puede ser, todas esas pueden ver. Todo aquel que esté dentro de esa clase puede ver. Mientras no puede, porque es privado. Es la diferencia. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo ya de registros. Primeramente, hay una estructura, el cual tiene un nombre, luego crea variables, primero de string, luego entero, y luego un dato, es decir, una fecha, ¿no? De tipo fecha. Y luego tengo un form1, la parte load, es decir, ¿qué significa el form1 load? Cuando empezamos a compilar, esta parte se ejecuta primero. Entonces todos los códigos que están dentro de load se ejecutarán primero. Bien, acá tengo una variable tipo persona, luego concateno, ¿no? César David Fernández, la 32 y su fecha de nacimiento. Bien, este lenguaje también tiene funciones matemáticas. Ya tenemos el pop para calcular la potencia, ¿no? Que tiene dos variables, por ejemplo base y exponente. Tenemos abstract, que calcula valor absoluto. Atan calcula arco tangente en n radianes, el coseno, un constante elevada, y así, ¿no? Tenemos varias funciones matemáticos. Si queremos, por ejemplo, si queremos manipular fechas y tiempos, podemos utilizar estas funciones. El TimeString, que regresa a la hora actual del sistema. DateString regresa a la fecha actual del sistema. El Now regresa un valor codificado que representa la hora y fecha actual. Hour, entre paréntesis hora, regresa el número de la hora actual del sistema. Minute hora regresa el número de minuto actual del sistema. Igual segundo, igual día, igual mes, igual año. Weekday regresa el número que representa el día de la semana. Tenemos ejemplo: 1 es igual a domingo, 2 igual a lunes, etc. En este lenguaje también se habla de condicionales simples. Muy bien. Tenemos la sintaxis, se escribe la palabra reservada if, luego la expresión a evaluar, then, que significa entonces, las instrucciones. Toda aquella expresión lógica que sea verdad, se ejecutarán las instrucciones. Pero si no fuese verdad de esa expresión a evaluar, simplemente se sale de la condición if, de la condición sí. Tenemos un ejemplo. Si ves diferente de 0, entonces res a sobre b y muestra la división. También tenemos condicionales dobles, donde va, o mejor dicho, donde tiene el if y else. Se le conoce como doble. Existe también múltiples, utilizando select case. Evalúo un valor y luego vienen los casos. Si ninguno de los casos existiese, se escribe case else, que sería por default.
Bien, existe también estructura repetitiva como for. Esta, su sintaxis, se escribe for, primero la variable numérica iría el valor inicial y luego el valor final y los pasos a avanzar, sea en 1, en 2, etc. Luego vendría el contenido de la bucle. Ahí tenemos un ejemplo, valor inicial 1, hasta 100 va a avanzar 2 en 2 y luego va a imprimir. También tenemos la estructura repetitiva en while, es decir, mientras la expresión se cumpla se ejecutan las instrucciones. Es así, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, while i menor a 10, mientras el valor ingresado a la variable i sea menor a 10, se ejecutará el mensaje número mientras sea mayor. Mientras no cumpla esa expresión lógica, se sale del ciclo. También tenemos otro ciclo, el do while, ¿no? Hacer mientras. Tenemos la sintaxis, se escribe do, vendría las instrucciones y luego el while. Y ese while evalúa una expresión. Si se cumple, vuelve al ciclo. Si no, simplemente se sale. Pero se ejecutó por lo menos una vez. Y acá tenemos formularios. Un formulario pues es una pantalla de ventana donde se insertan diferentes controles. Tenemos varios tipos de formularios, el MDI, formularios chill, formularios normal, formularios valens. Acá tenemos algunos controles para ejemplificar. Muy bien, ejemplos de algunos controles. Ya hemos visto estos temas. Además, Visual Basic tiene algunas cositas como por ejemplo MSG Box para hacer cuadros de diálogo. Acá tenemos MSG Box, una ventanita que tiene por mensaje desee salir de la aplicación y dos botones. ¿Cómo se hace esto? Simplemente escribe MSG Box, escribimos el mensaje, desea salir de la aplicación y luego para agregar los dos botones escribo MSG Box estilo de mi ventana va a ser yes no. Quiere decir que va a agregar dos botones, uno que diga sí y otro que diga no. Sistema, que vendría a ser el título de mi ventana. Bien, también tengo este cuadro de diálogo. También existe otro tema conocido como funciones. En este caso hablamos de rig. Obtiene funciones para cadenas. Por ejemplo, rig obtiene una cadena, una cantidad de caracteres empezando de la derecha. Ahí tenemos la sintaxis y así tenemos varias funciones: left, mid, len, strcomp y así. Bien, pueden probar con cada una de ellas para comprender con mayor precisión. También tenemos la herramienta Inputbox, que me muestra ventanas emergentes donde el usuario puede ingresar un dato. Bien, ahí también tenemos cómo se declara, cómo tiene que ir. Existe también otra función shell para ejecutar algunas aplicaciones de mi sistema operativo. Checkbox, tenemos el ejemplo. En este caso
puedo palomear varios checkbox, a diferencia de Radio Buttons, ¿no? Que solamente puedo seleccionar uno. Existe también Combo Box, ¿no? Que me permite generar un listado. Acá vemos un ejemplo. Los Radio Buttons, ¿no? En este caso solamente se selecciona uno. Existe otra herramienta, el Date Timer Picker. Existe el Link Label. De ser en un label puedo mandar un link siguiendo la siguiente instrucción. Para esto tengo que escribir process.start y la dirección web. También existe el Listbooks para generar listas. Existe otra herramienta, Picturebox, que me permite agregar imágenes. El process bar, vamos a ver cuando estemos hablando en hilos, los temas, ¿no? Hablando de formularios, también hay una herramienta llamada panel. El panel permite agrupar objetos y controlar, permitiendo un manejo independiente. Bien, para eso sirve el panel. También existe el tab control. Esta puede ser utilizado cuando se tiene demasiados datos en un solo formulario y es posible separarlos por medio de fichas o objetos. Ahí tenemos un ejemplo. También existe ToolStrip y Status Strip para crear formularios principales. Puedo insertar menús con la herramienta menú strip. Existe el timer, visualiza el tiempo de diseño. Bien, con esto estamos terminando definir el lenguaje Visual Basic.